Bienvenidos al programa El Llamado de la Gracia. Bienvenidos sean todos. Los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros. Este día vamos a tratar el tema matrimonios en guerra. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 15 en el nombre del Señor Jesús. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Que sea para honra y gloria de Dios. Vamos a introducirnos en este tema rápidamente con la definición de guerra antes de comentar. La palabra guerra significa lucha o disputa continuada entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. Hoy vemos muchos matrimonios, lamentablemente, que pareciera un campo de guerra su hogar. Vemos matrimonios deshechos, lastimados, entre ambos, por diversas circunstancias o situaciones. ¿Se encuentra usted en un matrimonio así? Como si estuviera en medio de una guerra y que hay que cuidarse de su enemigo. Matrimonios en guerra. A todos los que esperan un día casarse, o los que hoy en día están en matrimonio, en algún proceso de divorcio, quédense con nosotros. Vamos a comentar la palabra de Dios. Enseña que si os mordéis y os coméis los unos a los otros, miren que también no os consumáis los unos a los otros. Una persona que anda en los afectos de la carne tiende a querer eliminar al que anda en el espíritu. Por eso habla de morderse y de comerse. ¿Cuándo dos naciones se declaran la guerra? Bueno, pueden ser muchas las circunstancias, pero una de ellas es el deseo de expandir su poder. Otra podría ser porque desean utilizar los recursos naturales y humanos de esa otra nación. O por diferencias que consideran afectan al otro. ¿Cuándo dos personas en matrimonio se declaran la guerra? Algunos lo hacen verbalmente, otros con los actos se entiende que están en guerra. ¿Cuándo dos personas en matrimonio que se prometieron delante de Dios y de la gente prodigarse amor, afecto, paciencia, cariño durante toda su vida y que ahora se están declarando la guerra, se odian, se gritan cosas, se arrojan cosas, desean ver muerta en ocasiones a la otra persona? Bueno, cuando una de las dos partes percibe desigualdad y abuso, esto es injusticia. También cuando el orgullo y la altivez son más grandes que la humildad y el amor. Podríamos enumerar diferentes causas y motivos por los cuales hay muchos matrimonios en guerra el día de hoy, pero vamos a sincerarnos y vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, que los motivos no son suficientes para estar en guerra, sino que se ha permitido introducir en medio de la relación todos los afectos que afectan la relación y que no permiten el crecimiento y la edificación. Mire, leamos este texto, a mí me llama mucho la atención. Dice que, bueno, lo vamos a leer, está en San Juan 10:10. Cuando una persona, un matrimonio, se declara la guerra, están en conflicto, podemos ver que se lleva a cabo una conversión de esposos a ladrones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que al estar en conflicto me he vuelto un ladrón? Mire lo que dice Jesús, palabras sabias. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús, Él se presenta como una solución. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea su nombre.
Cuando una persona está en guerra en su matrimonio, todo lo que hace es para robar, es para matar y es para destruir a la familia. Entiéndalo bien. Dentro de este contexto, se abre un campo fértil para el adulterio y las infidelidades, que terminarán destruyendo la relación. Cuando usted esté en guerra con aquella persona que debería estar en paz y en amor, han entrado en un proceso de robo, de suicidio o homicidio y de destrucción. Párese a pensar, ¿qué beneficios le va a traer esa guerra? ¿Qué edificación, qué crecimiento le va a traer a su esposa o a su esposo lo que están haciendo? Piense. La Biblia nos enseña que cuando esto está pasando, hay una influencia espiritual perversa y maligna, porque no podemos ignorar lo que dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro 5:8, lo vamos a leer. No podemos ignorarlo y esto amerita que actuemos para resolver ese conflicto que se está llevando a cabo que no debería estar ahí. En el capítulo 5, versículo 8 dice, sed templados y velad, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Es decir, cuando nosotros estamos en guerra en el matrimonio, el que está gobernando, el que está llevando el control al que se lo hemos cedido, es precisamente al diablo. Le hemos cedido el privilegio de asesinarnos. Porque la Biblia, Jesús mismo nos dijo que él, el diablo, era un homicida. Además, Juan, en una de sus cartas, nos habla que el que no puede amar a su hermano es un homicida. Mire, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo, porque habla, es muy clara la Biblia, el versículo 15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano, o a su esposa o a su esposo, ¿qué es? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Uno como cristiano, como conocedor de la palabra, no puede estar en medio de un conflicto, de una guerra. No puede desarrollar esos sentimientos que leímos en Gálatas 5:15, si os mordéis, si os coméis. Bueno, lleguen no vayan a llegar a consumirse los unos a los otros. Y eso es lo que pasa en una guerra. Esos pleitos son las mordidas. Eso de comerse son las palabras hirientes. Y eso abre puertas a una influencia espiritual perversa y satánica. No conviene ponerse en tal situación donde se le abren las puertas al enemigo pues para devorarlos. Y no nada más a su cónyuge, sino también a sus hijos si los tienen, porque en una guerra hay muchos muertos. Y en este sentido del matrimonio, los muertos abarcan a todos los que están cerca del matrimonio. Veamos entonces qué hacer para parar la guerra, porque ¿qué hago? Ya estamos en un conflicto. Sigamos el consejo de la Biblia, no hay más. En Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Este es el principio. Esta sería la primera actividad a realizar para volver a la armonía, al diálogo, al amor, a hacer la paz. Detener las acusaciones, comparaciones, ataques a la otra persona y exigencias, y enfocarse primordialmente en el consejo que da la palabra de Dios para resolver toda diferencia anteponiendo el amor de Dios y a su familia. Hacer la paz. Así como se hace la guerra y se preparan cosas para la guerra,
y administrar la guerra y aplicarla con el propósito de aniquilar, tomar dominio sobre otra persona, el consejo de la Biblia es que hagamos la paz. Hacer la paz es poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. No podemos nosotros querer que las cosas se solucionen sin que haya ningún sacrificio de nuestra parte, de ningún esfuerzo. Sí se puede volver a tener un matrimonio feliz, en paz, de acuerdo, pero tenemos que volver al consejo bíblico. Por eso hoy muchos matrimonios se destruyen, muchos matrimonios se divorcian. No había razón para que lo hicieran, pero al comenzar en conflicto, comenzaron a estar fuera de la gracia y de la protección de Dios. Y lo único que hicieron es aniquilar su matrimonio, aniquilar el amor, aniquilar la confianza y producir, porque cuando hay una situación de estas, hay tanto desamor que una de las dos personas o las dos comienzan a buscar el amor, la confianza en otra persona y cometen adulterio, cometen infidelidades que son reprobadas completamente por el Señor. Tanto así que Dios promete juzgar a aquellos que hagan esas cosas. Es que esto que estamos hablando es muy importante. Usted que ha estado en conflicto, en guerra, y que ha estado dándole entrada a un pensamiento de buscar en otra persona lo que no tiene en su cónyuge, reprenda ese pensamiento, aléjese de ese pensamiento, porque no es otra cosa más que la influencia satánica del enemigo de nuestras almas. Busque refugio en el consejo de la palabra de Dios. No destruya su matrimonio. Dios no unió a las personas para que ellas se desunan tan fácil. El problema está en que no buscamos la solución en el consejo de la palabra de Dios. Miren, Lucas 14, versículo 31 al 33 dice: ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra con otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000, cuando la guerra es dispareja? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Note usted, ¿quién sale ganando en un matrimonio en guerra? Ninguno. Todos mueren. Todos caen en homicidio. No hay ni uno que se beneficie realmente. Por lo tanto, les conviene ponerse en paz, hacer la paz. Jesús fue el primero que trajo la paz a este mundo. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo le digo a usted, tome la paz de Cristo y diríjase por sus mandamientos y va a salvar su matrimonio. Jesús dijo en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. No podemos tener un matrimonio ejemplar, bendecido por el Señor, si no renunciamos a las cosas carnales, las cuales hemos puesto en práctica y que han hecho trastabillar, peligrar o destruir nuestro matrimonio. Bien, dice la Escritura, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aprópiese de eso. Camine por los senderos de justicia. Y nos quedamos, ¿verdad?, con esta escritura, que para poder terminar la guerra tenemos que hacer la paz. Sentarse a dialogar, pedirse perdón y acudir al consejo de la palabra de Dios. Y es entonces cuando vamos a obtener correcta dirección. Último texto: Dios les bendiga y el Señor les guarde. Santiago 3:17 dice la Biblia: mas la sabiduría que es de lo alto, esa es a la que le estamos presentando nosotros para que no destruya su matrimonio, primeramente es pura, después pacífica, modesta, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Entonces tenemos que enderezar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser y comenzar a actuar de acuerdo a la Biblia. Hermano, no es fácil. Nadie le está diciendo que sea fácil, pero es lo que funciona y es lo que le va a traer bendición a su casa. Dios les bendiga y Dios les guarde.
Usted ha escuchado un mensaje más del llamado de la gracia. Es un ministerio bajo la gracia de Jesucristo. Puede contactarnos por este medio al 664-172-5683 en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El Rey de Reyes viene.